de agosto. Como podrán darse cuenta, ya escasamente nos quedan 3 semanas de formación y porque digamos 2, no, ni siquiera hablemos de 3, hablemos de 2, porque las 2 últimas semanas es de nivelación o de acumulativa y de nivelación. Bueno, entonces... No fue hasta finales de septiembre ya el periodo se acabó. A finales de septiembre el periodo se ha terminado, correcto. Sí, o sea, para más o menos el 28, no, ahorita no tengo exactamente la fecha, pero ya nos llegó el calendario, en donde prácticamente nos quedan, hablemos, 2 clases para terminar el tercer periodo. Entonces, no me puedo demorar muchísimo, sino que voy a tratar de explicar lo que ustedes verdaderamente no entiendan. Vamos a trabajar continuo, o sea, vamos a empezar ahorita 7:30, 8:15, hasta las 9 de la mañana seguidito, y luego ustedes toman el descanso de 9 a 9:30. Bueno, y después continúan con sus clases normales a partir de las 9:30 de la mañana. ¿Qué voy a repasar hoy? Voy a repasar lo que es la plantilla y les voy a mostrar, voy a compartir pantalla, lo que ustedes me tienen que entregar en ese trabajo hoy. Entonces, ¿por qué les digo hoy? Porque es que ahorita voy a crear el enlace. Mientras ustedes, bueno, yo explico. Se lo coloca para la hora de la tarde, ¿no? Sí, se lo voy a colocar para las 6 de la tarde. Pero bueno, entonces necesito que ustedes, por favor, escuchen muy bien, me hagan las preguntas pertinentes, o sea, las que tengan que ver con el trabajo de ustedes. Porfa, no me pregunte que cuántas páginas debe tener, porque eso, usted no va a gastar mi papel, total de que entonces eso no es relevante. Hagamos preguntas que sean de fondo. Entonces, ¿cuántas páginas va a utilizar? No es relevante. Que si la portada me quedó bien, sí es relevante, porque vimos unas normas para la presentación de la portada según las normas ICONTEC. Entonces, vamos a proceder a hacerlo rápidamente. Yo voy a hacer un repaso general y ustedes me paran en donde ustedes no entiendan, alguno que tenga alguna dificultad, van tomando apuntes. Y para nuestra próxima clase, porque ya lo que es preliminares de las normas ICONTEC y marco referencial debe quedar finiquitado hoy. Y para la próxima clase ya empezamos el tercer capítulo del proyecto, que es la metodología. Lo que tiene que ver con el tercer capítulo de la metodología es empezar el dibujo. Y como tal, yo necesito lo siguiente. Necesito que de la obra que usted escogió, perdón, de la obra que a usted le tocó, porque fue la que yo le asigné, que usted lo imprima en una hoja tamaño carta. Por favor, esto es una hoja que está trabajada, entonces ya está vuelta a nada, pero la hoja de ustedes debe estar impecable, impecable, una hoja nuevecita con la imagen, que la imagen esté centrada en el papel. Y a esa imagen, cuando la tengan impresa, van y le toman una fotocopia en blanco y negro, no de color, en blanco y negro. Sobre esa fotocopia vamos a trabajar la retícula. Voy a acercarlo acá a ver si... le escuchará. ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? Ya. Era por el perro. Sí, pero era el perro que nos ha retirado un poco del equipo para que ustedes pudieran ver toda la hoja. Ahora voy a acercarle la hoja para que ustedes miren que tiene retícula. ¿Sí se dan cuenta las lineecitas? Sí, señora. Bueno, eso lo vamos a hacer durante la clase. Eso lo vamos a hacer durante la clase. Y finalizada la clase, ustedes me tienen que mandar por el pizarrón el trabajo ya listo. En la próxima clase que sigue, yo les explico cómo aplicar los fondos. Y ustedes inmediatamente me mandan por el pizarrón los fondos. O sea, vamos a trabajar de esa manera. ¿Para qué? Para que no tengan ustedes ni que mandar a hacer el trabajo, para que yo vea que efectivamente ustedes están aprendiendo conmigo y no tengan sus papás que gastar un dinero porque tuvieron que mandarle a hacer el trabajo porque usted, niñito, no lo pudo hacer. Resulta que usted no tiene ninguna limitación física ni mental para que no lo pueda hacer. Esto es, que no soy bueno dibujando. No va a ser bueno dibujando, va a ser bueno tomando medidas. Porque
tomar medidas, todas las necesitamos, si no la ropa nos queda grande, la casa se nos cae. Las medidas es algo que todos los seres humanos tenemos que saber tomar. Entonces, eso es lo que voy a explicar la semana entrante. Hoy no tocamos ese tema, ya no más. Ahora sí entremos en nuestro tema, que es la plantilla con normas y con T, pero primero tengo que compartir pantalla. Profe, una pregunta. Dime, ¿De qué tamaño serían las retículas? No, padre, por favor, ese es el tema de la semana entrante. Yo les explico la semana entrante durante la clase. Ahorita pregúnteme del problema, de los objetivos, del marco referencial, de la pasta, de la portada, todo lo que usted quiera, de lo que ya hemos visto. Pero tema de la semana entrante, para la semana entrante, porque si no los confundo. Y lo que menos quiero es que se me vayan a confundir. Profe, y otra pregunta, yo la obra la imprimía a color. ¿Tengo que volverla a imprimir en blanco y negro? ¿Cómo la obra qué? La obra que me tocó a mí, yo la imprimí a color. Correcto. O sea, no, a color, es a color que la tienen que imprimir, eso está bien. Pero a esa impresión a color que usted hizo le saca una fotocopia, porque sobre la fotocopia vamos a trabajar. No para que les pase esto, digo, ¿cierto? Que ya la hojita, pues lógicamente esta hojita tiene un año ya de estarla trabajando. Y trabajando porque el año pasado con ustedes hicimos esta. El año pasado con ustedes hicimos esta. Total de que entonces, este año ustedes van a hacer otra obra diferente de acuerdo al movimiento. Entonces, tengo que volverles a explicar, porque de pronto no todos lo vieron o no todos recuerdan, el paso a paso para transcribir una imagen al lienzo, al bastidor, al triplex, bueno, eso lo hablaremos después, ese no es el tema de hoy. Bueno, entonces ya estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Entonces, sí, señora. Bueno, entonces ahora voy a abrir el PowerPoint en el archivo que se llama marco referencial. Y voy a abrir la plantilla, pero necesitaría, es que como he trabajado tantas plantillas y ustedes no me han cambiado el nombre de la obra, el nombre del archivo no le han cambiado el nombre, entonces me sale, mire, por ejemplo, plantilla de Andrea Vargas, y necesito la plantilla sola. Profe, creo que se llama que plantilla normas Incortel Artes 2021 con otro uno ahí que usted puso ahí. Profe, ya Sí, creo que la tiene abierta. Vamos a ver si esta es. Sí, profe, esa es. Esa. ¿Qué día me enseñaron los estudiantes? Pero de pronto no lo capté bien. Bueno, yo siempre comparto pantalla, pero ¿qué día me enseñaron un truquito? Y cuando lo fui a hacer no me funcionó. Bueno, entonces, importante recordar que ustedes en el tercer periodo están haciendo el proyecto teórico, o sea, la fase teórica, que es las normas y Cortet para el tercer periodo. Para el cuarto periodo vamos a hacer el trabajo práctico que tiene que ver con la pintura y la sustentación de la obra. El dibujo lo iniciamos aquí. El trabajo práctico en la plantilla es lo que se va a hacer en la metodología. Entonces, voy a ampliar esto así y voy a habilitar edición. Por favor, van tomando apuntes. Voy a hacerlo muy rápido. Sí, voy a colocar de a 2 hojas para que me rinda. Entonces, esto que está en la primera y en la segunda hoja son orientaciones
que yo les doy, y entonces eso no lo necesitan ustedes. ¿Qué hace? Una persona que me vaya diciendo a esto, lo borra. Usted tiene aquí unas explicaciones en azul y unas explicaciones en rojo. Entonces, lo que está en rojo es lo que le está orientando, qué es lo que usted tiene que hacer. Aquí dice, escriba su título y borre lo demás. Entonces, voy a preguntarle a alguna persona del grupo y me va contestando, por favor. Ustedes son octavo 3, ¿verdad? Señora. Octavo 3. Octavo 3. Entonces, vamos a preguntarle a Fuentes Solano Nicole. ¿Está en la sala? Fuentes Solano Nicole. O sea, ustedes mismos me van a ayudar a corregir el trabajo de lo que estoy haciendo acá. Fuentes Solano Nicole. Si no me contesta, pues voy a colocarle falla aquí inmediatamente. Profe Nicole, que sí está escribiendo en el chat. Está escribiendo por el chat, entonces dígale que me escriba por el chat, o si puede hablarlo por el micrófono, que cuál sería el título del proyecto de el título del proyecto macro de los estudiantes de octavo. Y los demás también van pensando sobre el título de ustedes y el título del proyecto macro. Bueno, entonces ya tengo aquí octavo 3. Ya tengo la lista de octavo 3 y ya está clara acá. Le pregunté ¿a cuál señorita? Fuentes. Fuentes Solano Nicole, ¿verdad? O Carlos. No, Fuentes. Profe, Nicole dijo que la decadencia de la batalla de Cartago. La decadencia de la batalla de Cartago. ¿Usted qué opina, el joven que me está diciendo? Si ese es el nombre del proyecto macro, ese es el nombre de la obra de ella, pero el proyecto macro, ¿cómo es? El proyecto macro no es el rostro humano del arte universal. Sí, profesora. Exactamente, ese es el proyecto macro, ese es el profe, qué pena, yo entendí porque tenía el sonido bajo que me estaba preguntando sobre el nombre de mi obra, pero yo entonces lo modifiqué ya que usted había dicho que le arregláramos el título a eso, de la obra. ¿Y cómo lo modificó? Sí, o sea, mi obra es La decadencia del imperio cartaginense, creo que es. Sí, Y pues yo le puse ese nombre, La decadencia de la batalla de Cartago, porque también habla sobre esa batalla que es la batalla de Cartago. Bueno, listo, yo no le estoy cuestionando su título, solamente le estoy cuestionando es que no me colocó el título macro. Bueno, listo, ya te quedó claro, lo tienes que corregir. Sí, señora. Tienes que corregir. Ahora, en la parte central, ¿qué debe ir? Señorita, contésteme usted ya que tiene el micrófono activo. En la parte central, ¿qué va? Porfa, rapidito, madre, rapidito. El título de mi obra. Nombre, por Dios. El nombre mío, mi nombre y Bueno, ahí, nada más su nombre, por favor. Aquí entonces usted tendría que colocar el rostro humano en la historia universal. Así me lo dijo un estudiante en la historia universal del arte. Ahora, debajo, el título suyo, ¿cuál es? Entre comillas, rápido, madre. La batalla de Cartago. La decadencia de la batalla de Cartago. Bueno, esto... Ay, Dios mío, ahora cuando uno quiere más rapidez, la decadencia. De la batalla de Cartago. Yo no le veo así como algo como poético, pero bueno, de la batalla de Cartago. La decadencia de la batalla de Cartago. Bien, entonces aquí entonces cuando usted lo tiene listo, ¿qué tiene que hacer? Quitarle el rojo. Ajá, ¿y qué coloca? Ponerlo en negro. Colocarlo en negro. Debe colocar su nombre. Ahora pregunto, en la parte final, acá, ¿qué modificaciones tiene que hacer? Cambiar el grado. Ajá, ¿qué más? Y el año. Bueno, entonces ya no me voy a dedicar a eso. Esa sería la pasta. Abran la portada.
Rapidito, madre, por favor. Pongo el título como estaba en la portada, Ajá. de lo azul. Después, otra vez el título de mi obra, mi nombre y su nombre. Y cambio también el año y el grado. Bueno, perfecto, muy bien. Ahora vamos con el contenido. ¿Qué hago en el contenido? Nada más cambio donde dice lo de la obra de titulada y también abajo lo mismo. Correcto. ¿Algo más o no? Pues no. No. Guardar las páginas según vaya el texto, ¿no, profe? No. Todavía no le coloquen páginas. ¿Sabes por qué? Porque a medida que vamos haciendo los ajustes, mira, la paginación, la introducción, es lo último que uno hace en un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque cada uno le quita, le pone, le recorta, le agrega y entonces la paginación siempre se le va a uno a despapallar. Entonces, cuando ya usted esté seguro de que esa es, entonces ahí sí viene y coloca la paginación. ¿Por qué esto le va a quedar fácil? Porque si usted llega y hace lo siguiente, usted se va a dar cuenta que esto está en una tabla. Entonces le va a quedar fácil colocar el numerito. ¿Sí se da cuenta? Aquí está para que usted coloque el numerito. Entonces, aquí lo hice así porque es la manera como queda más fácil de que le queden a uno los números verdaderamente bien ubicados. Bueno, entonces, el contenido está bien. ¿Qué pasa, señorita, con la introducción? Señorita. Esa la dejo así y la pongo y le cambio el negro. No. La cambio para negro. La cambio el color No, para eso se hace negro. último, eso se hace último. Se deja así, eso se Eso no hace me toca, eso no se puede hacer todavía. No la Eso veo, no se no la hace, se veo. hace la del último que marco hace. geográfico, el marco referencial. Dijo usted la clase pasada. Venga. Vámonos por partes, por favor, Profe, no profe. empiece, no se me adelante. Vamos apenas en la introducción. Lo que haya que decir de la introducción lo decimos. Profe, a la introducción usted dijo que la Sí, no se le hace nada, se deja ¿De así hablar, como no Jonathan? se le hace nada. Eso No usted dijo se que no le se le hacía nada, que nada. eso que todavía no lo iba a poner a hacer. Todavía como no no está tocáramos. explicado. Entonces, ahí cuando llegue el momento de explicar, lo explico. La justificación, Tampoco se hace nada. me tampoco toca, se hace profe. nada. Luego, ¿qué viene? Es así se hace, el objetivo Gracias, profe. general y el objetivo específico. Bueno, ¿y qué tengo que hacer ahí? Tengo que primero leer, ¿no? Pero como eso ya lo hicimos en clase, después de que yo ya haya leído, ¿qué hago? Buscar cuál es el Borra, profe. objetivo de la obra. Se borra así, buscar cuál es el objetivo general de la obra que Venga. a cada uno le corresponde. Espérenme un momentico, me escuchan. ¿El objetivo de la obra o el objetivo suyo como estudiante de octavo Profe, grado? el objetivo El es de como nosotros. meta, el objetivo es ustedes. como la meta. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál sería el objetivo de ustedes? Profe, el objetivo es Representar la obra de arte. Bueno, entonces, el objetivo es representar la obra de arte. Uy, Dios mío, no veo. Bueno, ¿qué más? Siga rapidito. Representar la obra de arte, Entre comillas va el nombre de la obra ¿correcto? y del movimiento. El movimiento y el movimiento, el nombre del movimiento. Del movimiento, ¿Qué más? Falta. Porque del tiene autor, que ser el verbo, del el autor, autor, en la tiene que ser, a ver, exposición del CAL durante el cuarto periodo. en la exposición virtual, que es el lugar, Del y cuarto periodo. en el cuarto periodo, correcto. Tiene que Profe, escribir. Dime. y, Profe, ¿me puede repetir un poquito Profe, que no lo entendí muy y bien? eso mismo que vamos a escribir ahí en el objetivo general, se escribe en el problema, pero se escribe como pregunta. Correcto, muy bien, excelente, eso está muy bien. Vamos a colocar aquí el marco, esta diapositiva para que les ayude a recordar. Yo les decía que el problema es el mismo objetivo, ¿sí? Y entonces, es lo que el jovencito me está repitiendo ahorita. Siempre parto del problema, pero en el momento que estoy escribiendo mi proyecto, se escribe primero los objetivos y luego se escribe el problema.
Si ustedes, ¿y eso por qué? Porque ustedes están siguiendo la plantilla y en la plantilla está la organización. Dice introducción y mire que los objetivos generales y específicos están primero que el problema. El problema está como primer capítulo. Aquí dice 1, descripción del problema. Entonces, en la plantilla, ustedes van a colocar en el primer capítulo, que es el que viene después de los objetivos, aquí está el primer capítulo. ¿Se llama cómo? ¿Cómo se llama? Problema. O se llama el problema. Si yo lo tengo allá como el problema, yo tengo que escribirle aquí el problema, tal y como lo tengo en el contenido. Revisemos otra vez. Mira, esto le toca a uno hacerlo muchas veces porque tiene que tener en cuenta que sea exactamente igual. Dice, como lo tengo acá, descripción del problema. Entonces tengo que colocarles así, descripción del problema. No, incluso para que no me equivoque, yo puedo hacer esto. Y me voy al problema. Entonces aquí, descripción del problema, tal y como lo tengo en el contenido. Doy 2 espacios y aquí lo centro. ¿Por qué lo centro? Porque es un capítulo y los capítulos van centrados. Luego dice, ay, pero no es 1, es 2. Profesora, Dime. es que no me acuerdo muy bien qué era lo que se colocaba en objetivos específicos, ahí qué era lo que iba. Ya le explico. Ya le explico. Déjeme cuadrar el problema para que me quede fácil explicar su pregunta. Luego dice, definición y formulación del problema. Aquí no vamos a definir el problema. ¿Por qué? Porque la definición nos gastaría unas 3 o 4 hojas y eso me implica que me ponga a explicarles a ustedes investigación. Y en este momento lo que yo estoy tratando es que ustedes conozcan que para hacer investigación tenemos que seguir unas normas y unos formatos. Y usted que me entienda lo general, pero no me voy a especificar tanto en lo particular. Lo particular del arte, para el caso de octavo, es que usted recree una obra de arte. Entonces, si usted tiene ya toda la explicación aquí del problema, esto que está aquí explicándolo en color rojo y estos ejemplos que están aquí, usted los selecciona y los borra. ¿Cuál es su problema si el objetivo que usted colocó aquí es representar? Usted colocó que iba a representar una obra, ¿cierto? Representar la obra, bueno, la que sea, del artista tal, para ser expuesta en la exposición virtual del CAS. Durante el 4º periodo. Puede ser una manera de redactar. Si este era la acción que usted tiene que hacer para pasar la asignatura, voy a ponerlo en grande, entonces su problema debe estar planteado en forma de pregunta. Planteado en forma de pregunta, ¿cómo sería? Partiendo de una interrogación. Y de una palabra que me diga, que me pregunte, ¿Cómo representa la obra? Exacto, entonces la palabra que me cuestiona puede ser, esta es una, ¿no? Porque puede ser por qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, aquí sería cómo, y entonces, mire, yo llego y entonces, ¿cómo representar la obra? Fíjense que es exactamente igual, lo único que lo diferencia es que usted lo colocó en interrogación. La interrogación y la palabra que cuestiona. Una pregunta. La palabra que le cuestiona a darle una respuesta. Ahora, si usted ya tiene el problema, tiene que actuar. Entonces, para que sea el problema el mismo objetivo, entonces usted cómo actúa, pues representa la obra de arte del movimiento tal, del artista tal, para ser representada en la exposición virtual durante el 4º periodo del CAS. Listo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos específicos?
Son los pasitos. Aquí dice, los objetivos específicos son los pasos que debes realizar para alcanzar el objetivo general. ¿Cómo alcanzas la meta que te propusiste con relación a la obra que escogiste? La meta es representar la obra. ¿En dónde? En el cuarto periodo, en la exposición virtual del CAS. Ahora, aquí hay unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, dice aplicar en la obra teatral. Bueno, pero estos ejemplos no los voy a ni siquiera nombrar ahorita porque no nos interesan. Son otros tipos de ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué tuvo que hacer primero? Investigar sobre la obra. Exactamente. Entonces, eso fue lo primero que usted hizo, primerito. O sea, usted investigó sobre la obra, pero usted tiene que escribirlo en un verbo en infinitivo. Entonces, tiene que escribirlo. Lo voy a escribir en mayúscula. No, que si lo escribo en mayúscula, después me lo escriben en mayúscula. Entonces, investigar sobre la obra. Entonces escribe acá del artista tal, del movimiento tal. Listo. Esto, después de que usted investigó sobre la obra, ¿qué va a hacer? Condensar el proyecto. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Entonces puede ser condensar, transcribir, vamos a colocarle transcribir, otro verbo, el que a usted le guste más, pero que diga eso, o sea, transcribir en la plantilla con normas y contexto las consultas realizadas sobre la obra. Listo. Después de que usted ha transcrito, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿qué tiene que hacer? Que les dije que a partir de la semana entrante... Dibujar y pintar la obra. Entonces, usted va a dibujar y a pintar, y entonces escribe la obra de tal para hacer tal. Listo, completo. Tiene que escribirlo completo, no me puede dejar así, dibujar y pintar. Aplicando entonces, dibujar y pintar la obra tal, del artista tal, del movimiento tal. Aplicando la retícula. No, eso sí no lo escriba, porque eso ya es muy pormenorizado. Entonces, usted sencillamente va a decir dibujar, y en el dibujar viene todo lo que les voy a explicar la semana entrante. Pero entonces, como el objetivo nuestro no es solo dibujar, entonces usted no me tiene que colocar los objetivos específicos del dibujo. Usted me tiene que colocar la generalidad, y la generalidad es solamente dibujar. Después viene pintar, y yo entonces, para pintar le tengo que explicar los colores, le tengo que explicar los fondos, los medios tonos, las medias tintas. Le tengo que explicar todo lo que corresponde a eso, ¿sí? A lo que es la pintura. Y ahorita el cuarto objetivo, ¿cuál sería? Sustentar en un minuto la información conseguida sobre el arte. Sí, señora, sí, muy chévere. Sí, ahí la tengo. Bueno, mami, estoy en clase, mami, chao. Bueno, entonces, sustentar en un minuto. Cuando usted ha hecho todos estos pasitos, sustentar en un minuto, ¿qué le queda para llegar a la meta? Tiene que hacer todos estos pasitos para llegar a representar la obra de arte en la exposición virtual del CAS. Porfa, ¿sí me hago entender? Señora, profe. Señora. Esto tiene que escribírmelo completo y como corresponde. Observen esto. Cuando yo le di aquí los nomencladores, ella me ajustó a unas sangrías. Estas sangrías no deben ir de acuerdo a las normas y contexto. Entonces, ¿qué hago yo? Pues desde la barra de arriba, la barra de título, esta de la reglita, yo reorganizo para que me quede todo bien. Aquí hay demasiados espacios entre el nomenclador y la primera letra, tiene que haber solamente 2 espacios. Entonces, puedo recogerlos desde acá. Estamos en clase de arte y resulto yo en clase como de informática, ¿cierto? Pero bueno, ¿ya me hice entender cómo lo tienen que hacer? Señora, profe. Bien, entonces, objetivos generales, objetivos específicos me lo tienen que hacer. Descripción del problema es un capítulo nuevo y debe aparecer con el número 1. Puedo volver a mostrar un poquito lo de arriba, que me faltó copiar lo último, que estaba tomando apuntes. Acá.
Y ya pues, ya lo puedes quitar. Bueno, voy a corregir esto acá porque... Entre objetivo y objetivo, dejan ustedes doble interlineación, ¿no? Para que el objetivo respire. Se lo van separando. Bueno, listo. Ya tenemos entonces el objetivo. ¿Qué pasa con la descripción del problema? También lo tienen, que es la pregunta problema. Aquí, si esto está con esta sangría, ya ustedes saben que esto lo tienen que acomodar de acuerdo a las márgenes. Pero aquí son 4 centímetros. Me llegó una intrusa. Por favor, niña, abajo, 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 que yo ahorita estoy trabajando. Abajo, abajo. Yo me imagino que a ustedes también le llegan los intrusos. Bueno, entonces, listo. Ya tengo entonces el problema. El problema va en una hoja aparte. Paso al segundo capítulo y el segundo capítulo es marco referencial. El marco referencial uno lo deja a partir de la margen superior, deja más o menos doble interlineado para que se note que es un capítulo y coloca el título centrado. Luego ese título que dice marco referencial es todo lo que tiene que ver con relación a la obra que usted está investigando. Entonces puede escribir aquí marco referencial del movimiento tal, de la obra del artista tal y de la obra tal. Lo puede escribir completo si quiere o lo deja así. Marco geográfico, entonces aquí escribe todo lo que tiene que ver a los lugares en donde nació el movimiento, en donde nació el movimiento y en donde se gestó la obra. Más que la parte geográfica de la persona, es donde se gestó la obra, especialmente movimiento y la obra. Y si hay necesidad, pueden colocarle un mapita, pero que sea alusivo. Hay algunos que no me han quitado el mapa, y este es un mapa de la región del Magdalena Medio. Total de que entonces ni modo, ¿cómo va a estar ahí un mapa de la región del Magdalena Medio cuando ustedes no están trabajando Colombia? Marco histórico, entonces aquí tiene que colocar la historia del movimiento en el país en donde se desarrolló. Entonces, historia del movimiento, historia del romanticismo en Europa, puede ser. Entonces, escribe acá lo que corresponde a la historia de ese movimiento. En el marco, aquí viene la historia del pintor y de la obra que usted va a emular, o sea, que usted va a copiar. Aquí escribe. Por favor, usted consulta y pega la información, pero redactada por usted, porque si usted la copia textualmente, usted está cometiendo plagio y eso es un delito. Luego viene el marco contextual. El marco contextual es el entorno en donde se desarrolla la obra. ¿Qué es el entorno? Por decir algo, hay unos artistas que están a la vanguardia de lo que esté sucediendo en su alrededor. Entonces se dan cuenta que unos científicos que estaban investigando sobre los inicios de la fotografía se daban cuenta que en un cuarto oscuro, cuando colocaban un papel con ciertas características, el papel quedaba impregnado con unos efectos como de unas manchas claras. Entonces a ellos les despertó eso la curiosidad y se dieron cuenta que esas manchas las ocasionaba la luz. Entonces empezaron a investigar cómo era que pasaba eso en ese papel, qué era lo que sucedía. Entonces eso hizo que los científicos que estaban investigando sobre la transformación de la materia con relación a la luz,
ellos lo estaban investigando, los artistas plásticos lo estaban investigando desde cómo plasmar la luz en una obra de arte. Los objetivos son similares, pero son de obtención de diferente manera. Los unos lo harían con químicos y los otros lo harían con pinturas, tratando de capturar la luz. Entonces, esas explicaciones van en el marco contextual, porque es el contexto el que hace que los artistas se orienten en la búsqueda de una expresión pictórica. Entonces, es el contexto. ¿Por qué, por ejemplo, en el barroco los artistas pintaban puras escenas de la Biblia? Porque es que el barroco, el predominante del movimiento barroco es la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica no iba a permitir que usted pintara desnudos, sino necesitaba que usted pintara era santos, que usted pintara escenas de la Biblia, cosas que tuvieran que enseñar el pensamiento cristiano. Entonces, ese es el contexto, lo que está alrededor de la obra. Ahora, hay unos conceptos que son definiciones específicas del movimiento. Entonces, si seguimos hablando, por ejemplo, del barroco, hay una concepción de la palabra barroco. Entonces, ¿qué significa barroco? Significa perla irregular. Si yo coloco barroco y al lado coloco perla irregular, estaría dándole una definición para el glosario, ¿sí? Pero si yo coloco en el barroco, el barroco toma su nombre a raíz de del concepto que se tenía de que una perla irregular se consideraba barroca, o sea, irregular, deforme, que no es el ideal de la belleza. Entonces, los términos generalmente a los movimientos se les coloca en forma despectiva. Despectiva porque se consideraba que lo bello era la uniformidad, era que lo estuviera igual al lado derecho que al lado izquierdo, o sea, la simetría. Y ahora viene un movimiento en donde, ¿cuál simetría? Allá antes era la línea vertical, la línea horizontal, la imagen triangular, donde el lado izquierdo fuese igual al lado derecho. En el barroco, ¿cuál dijo? En el barroco es ya la línea así, la línea inclinada, una línea inestable, una cantidad de arabescos y formas para esta parte y la otra parte, o sea, recargado, pesado de ver, pesado de interpretar. ¿Pero por qué? Porque el barroco pretendía subyugar, hacer que la persona sintiera temor ante el mandato divino. Entonces, pues lógicamente, ¿quién hacía eso? Los papas, los sacerdotes, todos los que tenían que ver con la iglesia, porque necesitaban tener al pueblo convencido y sometido de los principios eclesiásticos. ¿Me estoy haciendo entender, jovencitos? Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, aquí en el marco conceptual explican los conceptos. En el glosario definen el concepto. Eso es lo que tiene que colocar acá. Ahora viene el marco, bueno, todo esto que está en azul, si usted lo lee, lo entiende, ¿qué hace? Lo borra. ¿Por qué? Porque usted ya no tiene que aparecerme nada en el azul ni el rojo en el marco referencial. Ya tiene que aparecerme la información de su obra. Si usted considera que para explicar su obra, usted tiene que capturar la obra, por decir algo, vamos a mirar acá, vamos a hacer algo ahí. Vamos, por ejemplo, a mirar una obra características del barroco. Ustedes lo buscan. Cuando ustedes le dan enter acá, les van a salir varias páginas web que le van a hablar de las características del barroco, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son las características? Miren, expone el gusto por lo elegante y lo extravagante. Valora el detalle y el exceso de ornamento, o sea, lo recargado. La búsqueda de la espiritualidad y de las sensaciones y las pasiones internas. El dualismo
y la contradicción, el contraste entre luces y sombras, el sentido del movimiento. ¿Por qué sentido del movimiento? Porque ya no hay una línea vertical y una línea horizontal, sino sencillamente las líneas inclinadas, que son líneas inestables. La oscuridad, la complejidad y el sensualismo. Vamos a mirar si hay barroco, temas, pintura, arquitectura. Mire que más adelante, cuando ustedes estén en literatura, van a ver el barroco literario y van a ver los autores y bueno, allí, eso ya ustedes lo han visto, lo que pasa es que de pronto no lo tienen claro. Entonces vamos a mirar aquí algunos temas del barroco. Bueno, entonces, digamos, miremos esto. Quiero una obra del barroco para... No me abre aquí para no copiarla. Bueno, observemos el detalle. Esta es la fuente de los 4 ríos. Observemos esto, pero es lindo verlo. Verlo en detalle. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, acá. Esta obra de Velázquez se llama Las Meninas. Esta es un trabajo de la corte, o sea, es un trabajo de un interior de la corte. Esta, vamos a mirar esta de Lorenzo Bernini, el éxtasis de Santa Teresita del Niño Jesús, y observemos la expresión del rostro, ¿sí? Observemos el ángel, observemos cómo ella está en trance, observemos que mire la posición del cuerpo, está en una línea inclinada, mire la posición del ángel en otra línea inclinada. No hay para nada líneas rectas, mire la expresión del rostro. Entonces es muy recargada la obra. O sea, muy el detalle, la perfección, la búsqueda de la perfección es muy importante en el barroco. Entonces, ¿qué hace? Que usted es la persona que se mire los detalles de las telas, mire las manos, mire las lanzas, que, o sea, ella está flotando, ella está, si es el éxtasis de Santa Teresita del Niño Jesús, se supone que ella en ese éxtasis está ascendiendo a los cielos. Bueno, entonces, continuemos aquí con la plantilla. Ustedes entonces me llenan todo lo que tiene que ver y luego llegamos al marco legal. En el marco legal, ¿a ustedes qué tienen que abordar ahí? Ustedes sencillamente tienen que abordar qué es la UNESCO y hablar sobre el patrimonio cultural material e inmaterial de la humanidad. Esto puede ser unos 2 parrafitos, no una cantidad de carreta. Aquí los ejemplos que tenemos acá, los ejemplos que nosotros tenemos acá son ejemplos que tienen que ver con la ley de Colombia. Sí. Bueno, entonces, si ustedes pueden mirar acá, dice Ley General de Cultura Colombiana. Entonces, ustedes no tienen que abordar nada de la ley colombiana, tienen que abordar sencillamente la explicación de lo que es la UNESCO. Entonces, por favor, preguntas. La semana entrante entraremos en este capítulo que es la metodología.
Vamos a hablar del tipo de investigación, vamos a hablar del diseño, vamos a hablar de la conformación de grupos para la exposición virtual, vamos a hablar de la técnica plástica utilizada para recrear ese trabajo práctico. Y entonces aquí les voy a ir explicando qué tienen que ir a hacer para que cuando lleguen a la imagen a full color de la obra seleccionada le puedan hacer todo esto que está acá, pero esto ya es para la semana entrante. Entonces, preguntas con relación a lo que acabé de explicar. Una pregunta. Exacto. En el marco conceptual se puede poner las variables. En el marco conceptual se pueden colocar las variables, sí. Sí, profe. Entonces ya no las va a colocar como tabla, sino que las va a colocar como un texto. Como un texto, eso, profe. Sí, como un texto. Claro que sí. Profe, Claro. pero todas no. Todas no. Hay unas que solo van la a variable de forma, ¿no? Sí, la variable de forma, eso. Hasta la variable de forma y ya. Más que la variable forma, estamos hablando del marco conceptual. Bueno, sí, la variable forma, porque la variable forma tiene que ver con las propiedades, con la categoría, con el modelo, con la descripción de la obra, con las características, ¿sí? Ahí le cabe eso. Pero hay una parte donde dice la variable cambio. La variable cambio tiene que ver con el marco referencial que se llama marco histórico, o sea, cómo ha ido cambiando el movimiento. Y si ustedes se dan cuenta, las variables son los mismos que ustedes están viendo, pero hay que ubicarlo de acuerdo al proyecto de investigación. Yo trato de hacerle que eso sea sencillo para que ustedes lo comprendan. Mire, cuando uno llega a veces a la universidad, a veces le hacen tan complicado la epistemología de la investigación que uno casi que renuncia. Yo trato de que eso no sea así para ustedes, de que ustedes vayan con otra mentalidad, que ustedes vean que las cosas, pues hay una forma para presentarlas, ¿sí? Es una manera como los investigadores entregan su trabajo para que los otros investigadores sepan dónde buscar. Eso no lo determina ninguno de los investigadores, lo determina el país. Por eso se llama las normas Instituto Colombiano de Normas Técnicas. Aquí ese Instituto Colombiano de Normas Técnicas le dice a los investigadores cómo presentar sus proyectos, pero también le dice a los industriales cuáles son las características que tienen que tener los productos que se venden en Colombia. ¿Sí? ¿Cuáles son las características que tienen que tener los medicamentos que se venden en Colombia? Y entonces, además del Instituto Colombiano de Normas Técnicas, habrán otros institutos superiores a las normas técnicas en donde les exigen ya la parte ética de los productos farmacéuticos. Eso tiene una cantidad de controles a nivel nacional. Bueno, ahora sí, por favor, preguntas. Son las 8:36. Creo que les hice un refuerzo. Vamos a ver si de pronto lo hacemos desde acá, o yo no sé si esto yo ya lo expliqué desde acá. ¿Ya les expliqué desde acá? Profe, ¿será que me puedes explicar no el marco contextual que no entendí muy bien? Bueno, voy a tratar de volverlo a explicar. Cuando ustedes llegan al segundo capítulo, el segundo capítulo se llama marco referencial. Cuando ustedes van a hablar del marco referencial, tienen que hablar del 2. Este es el capítulo 2, entonces aquí sería el 2.1 del marco geográfico. Cuando va a abordar el marco geográfico, lo tiene que abordar desde el movimiento artístico-cultural y lo tiene que abordar desde la obra según el movimiento artístico-cultural. Cuando llega a la historia de la obra, tiene que insertarlo en el marco referencial, que es el capítulo 2, en el 2.2, que sería el marco histórico. Y de igual manera cuenta la historia del movimiento y cuenta la historia de la obra. Luego llega al marco contextual. El marco contextual sí es uno solo. Entonces ahí cuenta lo que tiene que ver con el movimiento y la influencia que de pronto surgió, la influencia que de pronto impactó al artista que hizo que realizara ese determinado trabajo.
Luego viene el marco conceptual. Ustedes ven esa palabra en su asignatura de español. Ustedes ven los conceptos. Entonces, ¿qué es un concepto? ¿Qué es un concepto? Por ejemplo, definir un sujeto, definir el verbo, definir el artículo. Esos son conceptos que usted aprende en español. En inglés también aprenden conceptos en sociales. Cada una de las materias tiene palabras específicas de la asignatura, que son conceptos que usted debe aprender para poder desarrollar la asignatura. Si usted no lo hace de esa manera, pues va a estar siempre perdido dentro de la asignatura. Después viene el marco legal. El marco legal son las leyes que protegen el patrimonio de los pueblos. Entonces, el patrimonio de los pueblos son de dos orígenes. De origen material, que es aquel que usted puede tocar, palpar y sentir, y de origen inmaterial, que somos los seres humanos, que somos finitos, o sea que nos morimos. Entonces, si nuestro legado no se preserva, pues el legado que nosotros hicimos se va a perder. Y luego, este es el marco referencial que me va a dar todos los elementos para poder pintar mi obra. ¿Todavía más explicaciones? Sigamos más explicaciones. El marco geográfico tiene que partir del continente, seguir al país, pasar a la ciudad, estado o a las provincias. El marco referencial tiene que abordar la historia del movimiento de las ciudades y de pronto contar la historia, o sea, cómo cambió el movimiento, cómo empezó, cómo se transformó y cómo terminó en el marco histórico. Después, cuando ustedes lean los textos que bajan de internet, ustedes tienen que ir leyendo y, por ejemplo, vamos a explicar esto. El Renacimiento italiano se origina en las ciudades que florecieron en el centro y norte de Italia, como Florencia, Milán y Venecia. Eso que lo estoy leyendo, ¿en dónde lo coloco? ¿En el marco geográfico? ¿En el marco contextual? ¿En el marco histórico? ¿O en el marco conceptual? ¿El geográfico? Geográfico, profesora. En el geográfico. Geográfico. Claro que sí. Entonces, y le pego además este mapita y explico. Pero si yo leo, su riqueza financió los logros culturales renacentistas. ¿Tiene que ver con la geografía? ¿Tiene No, que ver con la con historia. el contexto? No, con la historia. ¿Tiene que ver con la historia o tiene que ver con el concepto? Piensen muy bien, porque su riqueza financió los logros culturales renacentistas. Tiene que ver más con el contexto, porque en el contexto del Renacimiento hubo bastante dinero. Entonces, si había bastante dinero, había posibilidades de mandar a embellecer los palacios, los sitios donde la gente de dinero podía pagar para lograr una mejor calidad de vida. Bueno, ahora, el Renacimiento se origina en los siglos XIV y XV y su apogeo es en el siglo XVI. ¿Esto dónde iría? ¿En el geográfico, en el contextual, en el histórico, en el geográfico? En el histórico, creo. En el histórico, sí, señor. Entonces empieza a contar la historia, cómo nace, cómo se desarrolla y cómo muere. De Italia se extiende lentamente por Europa, excepto por Rusia. Eso pertenece a la geografía, al contexto, a la historia, al concepto. De Italia, Italia es esto. Se extiende lentamente por Europa. Acá está Francia y acá está España. Es el contextual. ¿Para dónde? El geográfico, ¿no? Para el geográfico, padre, porque ahí dice Europa y Rusia, o sea, está nombrando países y esto tiene que ver con los mapas geográficos. En el marco referencial, cuando ustedes escriben la historia, cuentan la historia del movimiento y cuentan la historia de la obra. Y lógicamente la obra es de un artista, entonces tiene que empezar del artista para contar cómo fue que creó la obra.
Por ejemplo, Miguel Ángel Buonarroti fue llamado por el Papa Julio II, quien le ordenó pintar el techo de la Capilla Sixtina. Esa es la historia. ¿Qué pasa con Miguel Ángel? Miguel Ángel se opuso, se indignó. Él no era pintor. Para él el pintor era una persona de más bajo rango y él era escultor. Entonces hay que contar la historia de qué pasó ahí cuando el Papa lo manda a pintar, pero él se niega. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, cuando ustedes están buscando la información, ustedes se encuentran con las diferentes páginas web. Entonces, ¿usted qué hace? Usted copia la URL de donde usted está buscando la información y esa URL usted la pega ¿en dónde? Webgrafía, profe. En la webgrafía, muy bien. Cuando usted va a escribir acá el nombre de la obra y el autor, pues aquí le van a aparecer varias URLs que usted puede consultar. Entonces, las que usted consulte son las que usted debe pasar a la webgrafía. Pero deben aparecer que mínimamente usted consulte 3. Cuando usted abre esto, por ejemplo, el nacimiento de Venus, uno mira que solamente, escasamente tiene 2 paginitas y ahí está toda la información de la obra. Si de pronto usted no encuentra información de la obra suya, porque aun cuando es reconocida, de pronto no está analizada con tantos pormenores como sí lo está esta obra, por lo menos, entonces usted tiene que partir del movimiento para poderle dar la explicación. La explicación de la obra, ¿no? Cuando usted llega al 2.3 está en el marco histórico y tiene que contar la historia de la obra. Para eso tiene que consultar en varias páginas web. Aquí le puse 6, pero después me bajé a la mitad. Esta sería el pantallazo que usted va a abrir cuando va a consultar la obra. Y aquí estoy colocando la página web que aparece por defecto, que es la Wikipedia, que es la enciclopedia libre de la web. Entonces, observemos, aquí dice el nacimiento de Venus y aquí habla del autor. Observe que esto es un pedacito, luego el autor está aquí, otro pedacito está el cuadro, otro pedacito está las fuentes literarias. Las fuentes literarias son los libros que tuvo que leer Botticelli para escribir para pintar a la Venus. Aquí está la iconografía, que es la descripción mítica de la obra. Y aquí está la técnica y el estilo de la misma obra. O sea que si yo llego y miro, en aproximadamente 3 paginitas está toda la información de mi obra. Entonces, puedo contar la historia de la obra, las características de la obra, la pincelada, la pintura utilizada, la técnica, que para el caso de las variables es la categoría. Entonces, puedo utilizar mapas mentales como está aquí para que yo pueda entenderme un movimiento para que posteriormente yo lo pueda redactar. Si ustedes encuentran una información como la que está aquí y ustedes llegan y la copian, así como la estoy haciendo yo, bueno, esto es un delito, además de que yo me doy cuenta porque esto que está aquí es un hipervínculo. Entonces, si usted va a pasar un texto, es importante que usted le quite el hipervínculo, porque de lo contrario me va a llegar a la dirección electrónica que está ahí. Me salí. Bueno, pero otra vez acá, y vamos acá. Entonces, si a ustedes les parece que esto es importante, usted lo puede pegar o lo puede imprimir y usted hace su resumen basado en lo que aquí está. Pero si usted llega y lee, el significado de la obra está relacionado pues con el neoplatonismo. Si usted no sabe qué es neoplatonismo, no lo escriba. Pero si a usted le parece importante que tiene que escribir neoplatonismo, busca el significado
de neoplatonismo, que son las nuevas interpretaciones sobre Platón. ¿Y quién era Platón? El filósofo griego. Entonces, y la formulación de Marsilio Ficino, de un concepto idealizado del amor donde la figura de Venus se desdobla en dos versiones complementarias, la Venus celeste y la Venus terrenal, que simbolizan el amor espiritual y el amor material. O sea, usted de esto que usted lee, por favor, quítele los nombres de lo que usted no necesita, pero aquí dice, debe buscar la información en las fuentes literarias como las obras clásicas de Ovidio y especialmente de Angelo Poliziano. Si usted va a tocar estas obras de Ovidio o de Angelo Poliziano, las deja, si no, las omite. Pero sí es importante que usted deja quién es la modelo. Esta obra está dedicada a glosar el amor imposible que profesaba el noble Giuliano de Medici por la bella y virtuosa Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci era la sobrina de Botticelli y entonces Giuliano de Medici, que era el mecenas que tenía platica, le mandó a Botticelli que hiciera una obra y cuya modelo de Venus fuera su sobrina. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado de esa muchacha. Pero esa muchacha no era el amor de Botticelli, era el amor del mecenas, del que estaba pagando. Entonces, ustedes tienen que leer sobre la obra para que la puedan contar. Y esto sería el marco contextual de la obra. Ahora, el marco histórico sería lo que ustedes van a leer sobre la historia del Renacimiento o la historia del movimiento que a usted le toca y la historia de la obra. Entonces, hay cosas que ustedes la pueden colocar en el contexto porque es una información general y hay cosas que la puede ubicar en el marco histórico porque es una información particular de la obra. ¿Me hice entender? Porfa. Sí, señora. Sí, pero entonces cuando ustedes me manden el trabajo me lo van a mandar así. Primero, el marco referencial, el marco geográfico, pegándole un mapita, explicando el mapa que me manden. En el marco histórico me van a contar la historia del movimiento y me van a explicar, ¿qué pasó? En el marco, no le puse una hoja de marco histórico, no. Esto que pegué aquí es el trabajo de un estudiante que lo hizo muy bien hecho. Entonces aquí está el marco contextual y está el marco conceptual de la obra del estudiante. Primero debe aparecer el marco geográfico, después el marco histórico, después del marco histórico el marco contextual y finalmente el marco conceptual. Como ya hoy expliqué el marco legal, entonces aparecería como el 2.5, el marco legal, o de acuerdo al orden que tengo en la tabla de contenido. Cuando yo vaya leyendo, pues voy mirando. El cuadro del nacimiento de Venus de Sandro Botticelli fue pintado entre los años 1482 y 1485 en pleno contexto histórico del Renacimiento. Entonces, ¿esto dónde iría? En la historia, en el concepto, en el contexto, en el legal, en el geográfico. ¿Dónde va? En el histórico, profe. Bueno, ahí está. Se trata del primer cuadro pintado en tela, del primer cuadro en tela pintado en Tuscania, Italia. La obra mide aproximadamente 1,80 metros de alto y 2,75 de largo y se encuentra actualmente en el Museo Uffizi en Florencia, Italia. ¿Eso pertenece a qué? Marco geográfico. Al marco geográfico. Sin embargo, alguno me pudiera decir, pero dice ahí que la obra tiene 1,80 de alto por 2,75 de largo. Entonces yo lo pudiera colocar en los conceptos de la obra. Sí, eso no importa, o sea, es como usted lo interprete. Usted lo va colocando, pero fíjese que se ajuste lo más posible al marco. Bueno, entonces, esto es como la explicación ya iconográfica de la obra, en donde esto iría en el marco conceptual, que son los conceptos específicos de esta obra. Cómo es la composición anatómica, cómo es la distribución en el cuadro, cuál es la composición, quién es la Venus. Bueno, entonces, listo. Y esto es otra Venus,
Esta es muy bella, esta Venus acá, que Venus es la diosa del amor para los romanos, que es la misma Afrodita para los griegos. ¿Para tomar lista? No, vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista. Profe, yo tengo una pregunta. Profe, Correcto, vamos a Acosta Lady. Acosta Lady falla. profe, ¿será que usted puede mandar la grabación de la clase? No, una de las condiciones. Acosta Nadie está Mira, presente. entonces, a una de las cosas que me llamaron la atención y que me regañaron muchísimo en una reunión de padres fue porque los padres manifestaron que yo les mandaba los enlaces y ustedes mandaban a hacer los trabajos. Por esa razón voy a colocar el enlace ahorita en el pizarrón para que ustedes me manden el trabajo de una vez. Si ustedes van a estar, yo les estoy repitiendo todo lo que ustedes quieran. Y Profe, pero colóquelo para la tarde, ¿no? Yo que le voy a colocar para la tarde. lo coloco para la tarde, sí, hasta las 6 de la tarde. Entonces, a Maris Nicolás, listo, hijos, entiéndame que fueron muchos los regaños que me recibí porque yo les mandaba a ustedes y ustedes que mandaban a... Y en eso lo dijeron los mismos papás, no lo dijeron los profesores, sino los papás, que ellos tenían que mandar a hacer los trabajos porque ustedes no entendían nada. Eso era muy difícil para ustedes. Pero si no entendían, es mejor que envíe la grabación para así entender mejor, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando... Para hacer la grabación, para entender. Pero cuando estamos en la clase y yo estoy explicando, es en la clase que tienen que preguntar, porque los padres dijeron que... No, pero si el tiempo no alcanza. Lo que me dijeron los papás, que ellos recibían la grabación y ustedes ni siquiera la miraban, sino que ustedes se la entregaban y que a ellos les tocaba pagar porque ustedes no entendían. Entonces, no, coordinación que me dijo, no envíe las grabaciones, sino los estudiantes. Usted en la misma clase hace talleres, entonces pone, yo debería colocar el enlace para que ahora mismo ustedes me mandaran. ¿Sí me estoy haciendo entender? Jovencitos, es ahí mismo. Cuando ustedes hacen un taller de sociales, lo hacen ahí mismo. Cuando hacen un taller de inglés, lo hacen ahí mismo. Entonces, eso es lo que me decían. Ahí mismo deben ellos enviar. Pero como estoy reforzando y repasando, por eso los voy a colocar a las 6 de la tarde. Termino con la lista, por favor, porque ya a ustedes se les va a acabar el tiempo. Quedan 5 minutos. Amaris Nicolás. Profe, Acosta de Navies está presente. Amaris Nicolás está presente. Anaya Salomé. Acosta de Navies, profe. ¿Cómo? Acosta de Navies está presente. Acosta Benavides está presente. Y entonces Amaris, ¿sí está o no está? Amaris, no está, falla entonces. Anaya Salomé tiene un montón de fallas, falla conmigo. Ardila Carol, falla. Arelis Hilary. Presente, profe. Beleño Stephanie. A ustedes les dijeron que si ustedes no asisten a las clases, no tienen después derecho a nivelar. ¿Les dijeron eso? Señora. Profe, sí, de hace rato nos dijeron. Bueno, entonces pilas con eso, porque después no pueden nivelar. Yo les doy mucho chance, pero no puedo pasar por encima de las normas. Y las normas dicen, si usted no asiste a la clase, no tiene derecho. Beleño Stephanie. Presente, profe. Bustamante Joshua. Presente. Castellón Andrés Felipe. Presente. Profe, usted me saltó a mí, Cárdenas. Cárdenas, perdón, papi, me lo salté. Cárdenas, listo, ya. Castellón, ya. Ya se pueden ir retirando los que ya estoy llamando. Castellón, ya. Cortés, Cueva, María José. Presente, profe. Diz, Juan José. Presente. Fuentes, Carol, Dayana. Vaya. Fuentes, Solano, Nicole. Presente. Fuentes, Solano, Nicole. Un momentico que estoy reduciendo el tamaño porque está muy grande y se me pierde. Fuentes, Solano, Nicole. Galván, Carlos Andrés.
Galván Carlos Andrés falla. Galvis Miguel Ángel. Presente. Herrera Marlon Andrei. Profe, él está enfermo y no puede entrar a la clase. Sí, profe, él dijo que iba a mandar la excusa por el correo, que a la coordinadora. López Juan Esteban. López Juan Esteban, falla. Por el chat, profe, por el chat. Por el chat, listo, gracias. López Ezequiel Samir. Presente, profe. López Lobo Nicole. Falla.